Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Ramírez. En este trabajo vamos a ver la neuropsicología de las emociones. Vamos a empezar por la definición de qué es una emoción. La emoción es la experiencia corporal natural que se expresa a través del lenguaje verbal o no verbal. En esta hay una experiencia multidimensional que se compone o se expresa a través de tres lenguajes: el cognitivo subjetivo, el conductual expresivo, el fisiológico adaptativo. En la función adaptativa, este prepara el organismo para la acción y facilita la conducta apropiada. En la función motivacional, la experiencia presente en cualquier tipo de actividad que puede determinar la aparición de la conducta motivada. Esta puede dirigirnos en una meta. Y la función social permite predecir el comportamiento por medio de la expresión de las emociones, reacción interpersonal. Las emociones como proceso multidimensional están integradas por las respuestas tipo psicológicas, fisiológicas y conductual. Las psicológicas son las emociones que alteran la atención y redes neuronales de la memoria. Las fisiológicas son todas aquellas respuestas que son distintivas biológicas, como expresiones faciales, movimientos musculares, la voz, la actividad del sistema autónomo y endocrino. La conductual, las emociones sirven para establecer nuestra posición respecto a nuestro entorno. ¿Cómo hacemos para entender estas emociones? Tenemos que saber percibirlas, reconocer de forma consciente nuestras emociones, comprenderlas, integrar lo que sentimos con lo que pensamos y regularlas es el manejo de emociones como sentimientos negativos o positivos. También clasificamos las emociones. Las emociones se clasifican de dos maneras: las primarias y las secundarias. Las primarias son 6, en las cuales están la alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa, ira o rabia. Estas emociones son con las que nosotros nacemos. Son emociones innatas, no son de dependencia de alguna formación social. Las emociones secundarias son vinculadas a las funciones ejecutivas. Estas son adquiridas más y amplían las funciones primarias, ya que se asocian al origen cultural que complementa la característica individual. Estas son la culpa, la vergüenza, el orgullo, el amor, el placer, la resignación. Las emociones primarias, digamos que son mucho más elementales. Esta es digamos que en cuestión de la función adaptativa, favorece una reacción determinante a un estímulo. Paul Ekman, digamos que en Impresiones innatos, dice que la expresión son las emociones en los animales y en los hombres. Digamos que un ejemplo, el miedo es una emoción primaria, es la anticipación que un humano o un individuo tiene ante la amenaza o peligro que produce algún tipo de ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Esta produce un signo de alarma, es una función adaptativa que genera protección. Y por eso se activa lo que es nuestro estímulo de vigilancia, incrementa la precaución y hace que nos protejamos. El miedo, digamos que es una emoción que se manifiesta desde pequeños. Nosotros también manejamos mecanismos de emoción. Digamos que estas también se manejan por zonas de cerebro. Digamos que manejamos aquí el sistema límbico. Este es un conjunto formado por estructuras corticales de la zona media del cerebro y también de la zona subcortical, responsable de procesar nuestras emociones y también regula nuestra conducta. También tenemos el núcleo amígdalo, situado en lo profundo del lóbulo temporal. Se relaciona con las emociones negativas como el miedo, la ira, y la amígdala es la protagónica en la cual se hace responsable que podamos escapar de situaciones de peligro. Nos ayuda a tener respuestas rápidas
e inconscientes, en las cuales nos ayuda a regular la conducta de emociones innatas y la base de respuesta de cada individuo. También manejamos otro mecanismo que es el hipotálamo. Este conecta el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino y lo hace a través de la hipófisis, zona del cerebro que produce hormonas que controlan, saca las explosiones motoras básicas del hipotálamo y nos hace reaccionar. Ejemplo, cuando hay situaciones de miedo, esta nos hace reaccionar. Existen dos maneras. Podemos quedarnos pasmados sin ningún tipo de reacción o al contrario, podemos salir corriendo. También tenemos el hipocampo. Este es más asociado a la cuestión del aprendizaje, relaciona como las emociones secundarias, que son emociones aprendidas. Este nos ayuda a dar como un estímulo, como a regularlas. También manejamos el área septal. Este está vinculado a la conducta de supervivencia, vincula la parte afectiva y al cuidado de los demás. También digamos que tiene un papel importante en el exceso, es una clave en procesos asociados al miedo, al placer, la agresividad y otras emociones. Manejamos también otro mecanismo que se llama la circunvolución aceptada. Esta es integrada toda la información personal y la lleva a los procesos cognitivos. Se relaciona con el control de conductas de anticipación por parte racional de la emoción. Bueno, también digamos que tenemos lo que es alteraciones de la emoción. Digamos que la alteración de la emoción van aquellas vinculadas a las que son como las reacciones que tenemos. Digamos que como yo hablaba en cuestión del miedo, digamos que cuando tú tienes miedo tienes como unos sentimientos adicionales. En este caso digamos que la ansiedad es un sentimiento del miedo, temor o inquietud cuando la frecuencia, intensidad o vibración de la ansiedad como respuesta emocional es excesiva. Puede dar lugar a la aparición de afectaciones de la calidad de vida. También manejamos lo que es la depresión. La depresión es un descenso del estado del ánimo, aunque el estado del ánimo deprimido sensaciones pueden causar como sensaciones de tristeza, desesperanza, vacío o pérdida de interés y placer. También está la ira. La ira está asociada a la respuesta de un mal percibido que podemos percibirlo como una amenaza de bienestar a uno mismo o de seres queridos o significativos. El estrés. Este está relacionado con más las respuestas fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre de un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones. Produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones de azúcar en la sangre. Digamos que esta es la parte de la emoción. Muchas gracias por la atención, que tengan buena noche.